eh, muy pertinente. Es un módulo donde va a haber todo el tema de inclusión, de convivencia. Buenas tardes. Bien. Buenas Se tardes. está dando la llamada. Perfecto. Buenas tardes. Entonces, darle la bienvenida a todos. Nuevamente, pues, espero esté siendo de su agrado, que estemos pues cumpliendo las expectativas. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con mucha humildad y con toda la preparación y la intención de darles un buen encuentro pedagógico. Entonces, darle la bienvenida al compañero Leighton, saludar al compañero Alonso, no sé si Germán esté acá, y a los demás compañeros del MIT Nacional, y a todos ustedes una buena tarde. Mi estimado Leighton, pruebe, sea usted quien tome la palabra, por favor. Me confirma si puedes compartir. Sí, aquí está la autorización. Presentar ahora, sí, se puede. Ahorita. Perfecto. Bueno, iniciamos, ¿no? Gracias, maestro Edwin. Compañeras y compañeros, muy buenas noches a todos y todas. Reciban un atento y cordial saludo a nombre del Movimiento de Integración Democrática del Departamento de Nariño. Mi nombre es Pedro Gildardo Leitón Portilla, oriundo de un municipio de Ancuya, Nariño, a 2 horas de la ciudad de Pasto. Me voy a permitir compartirles en esta noche el cierre del módulo de evaluación. Compañeras y compañeros, entonces, por favor, probamos el sonido. ¿Se está escuchando bien? Por favor, me confirman. Sí, señor, ¿se escucha bien? Sí, compañero. Bueno, Pero una sugerencia, compañero, vamos sí, a mantener los micrófonos cerrados. La idea es que podamos escuchar bien la sesión de las orientaciones. Y si de pronto les decimos confirmar audio, de pronto no hablar, sino mandar las manitas, ¿ya? Bueno, disculpa, Pedro, eran sugerencias que había que hacer inicialmente. gracias, Adelante. maestro. Bueno, sí, compañeras y compañeros, les decía que hoy es el cierre del módulo de evaluación y la próxima sesión iniciamos con otro módulo. Entonces, hace 8 días, pues yo no pude participar, tenía unas dificultades. Yo recogí en la jornada de febrero 7 algunos elementos que se tocaron, no podía hablar porque estaba un poco afónico, pero sí tomé apuntes me conecté a la sesión. Aquí se hablaba de unas matrices de referencia para evaluar, decía un compañero Never, que hay que construir nuestras propias matrices de referencia. Otro aspecto que me llamó la atención, decía en el escenario, hace 8 días la evaluación no califica ni descalifica, la evaluación toma decisiones, que hay que tener en cuenta un plan de mejoramiento para las pruebas externas, para las pruebas saber, decía la compañera Joana, eso les van a preguntar. Entonces es importante que se toque ese aspecto de cómo hacer un plan de mejoramiento para las pruebas saber. Eso lo voy a tocar hoy. Primero voy a tocar algunos elementos sobre evaluación formativa de estudiantes y luego socializarles a ustedes cuál sería un plan de mejoramiento para las pruebas saber. Dicho sea de paso, quiero aclarar que FECODE, el CI nacional a través de FECODE, no ha estado todo el tiempo, no hemos estado de acuerdo con ese tipo de pruebas. La idea de FECODE, del CEID, es que se haga una prueba contextualizada, que no sea uniforme, estandarizada para todos los estudiantes de Colombia, que hay que tener en cuenta los contextos. Pero hay que ser un poco claros en esto. La prueba la va a hacer el gobierno y el gobierno está pretendiendo mejorar este tipo de pruebas. Entonces, es importante darles unas orientaciones sobre este asunto del plan de mejoramiento de las pruebas saber. Es importante tener en cuenta que ustedes deben responder esta prueba pedagógica lo que el gobierno quiere que les respondan. Es decir, ¿cómo quiere el gobierno que le respondan esa prueba? Entonces, hay que hacer énfasis en lo que el gobierno está pidiendo. Y en eso voy a tocar en la segunda parte de esta noche un plan de mejoramiento de las pruebas saber, que sobre eso estoy seguro que va a salir varias preguntas.
Bueno, la dinámica, la metodología de esta noche, después de hacer la exposición, voy a dar la palabra, intervenciones, para que ustedes tengan a bien hacer sugerencias, aportes, bienvenido sea. Otro aspecto que me llamó la atención hace 8 días, de si estamos en hacer otra vez la evaluación se convierte en un proceso permanente de investigación. La evaluación debe ser como proceso, también importantísimo, aquí lo tomé. La evaluación en contexto, decía la compañera Joana, no es lo mismo evaluar en el contexto del centro del país, del oriente, del occidente, etcétera, etcétera. Entonces, con base en estos elementos recogidos de hace 8 días, voy a profundizar en algunos avances que no se tocaron ese día. Voy a profundizar en la primera parte sobre algunas orientaciones sobre lo que sería la evaluación formativa de estudiantes. Y luego tocaré, como lo dije anteriormente, el plan de mejoramiento. Bueno, vamos aquí entonces a compartir pantalla. Compañeros y compañeras me colaboran aquí manifestando si está bien esto. ¿Ya está compartiendo pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Lo ampliamos más? ¿Les parece o ahí está bien? Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, entonces, mi nombre es Pedro Gildardo Leitón Portilla. Estoy desde el 3 de agosto de 2023 con un permiso sindical y estoy de asesor de la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Estuve 12 años en la dirección del CEID Simana, en Nariño, el Sindicato del Magisterio de Nariño, 4 años en la Fiscalía de Simana. Entonces, ahí tenemos un bagaje, un recorrido en torno a la parte pedagógica, la experiencia de haber estado 12 años dirigiendo el CEID. Siempre me eligieron por voto popular, porque acá en Nariño los estatutos de Simana se orientan de que el director del CEID debe ser elegido por voto popular a nivel de todos los municipios de Nariño. Bueno, la evaluación formativa de estudiantes, vamos a orientar algunos elementos y voy a hacer una breve explicación de entrada. La evaluación, un juicio de razón del deber ser del acto educativo y de las prácticas pedagógicas de los maestros. Importantísimo tener en cuenta aquí que es un juicio importante para todo el acto educativo, todo el proceso educativo. Y debe tener en cuenta aquí en este tipo de valoración, de emitir un juicio de los avances, de los progresos de los estudiantes desde las prácticas pedagógicas de nosotros los maestros. Nadie va a la escuela con el propósito de no aprender nada, entre comillas, ser excluido o perder el año, cierra comillas. Por el contrario, se llega a ella con diferentes ritmos y desarrollos de aprendizaje, intereses y disposiciones. Aquí es importante compartirles, compañeros, de que se debe trabajar con el ánimo de superar con los estudiantes, ¿no? Eso es un reto grande para nosotros los maestros, ¿no? Se llega a adquirir el conocimiento por parte de los estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes desarrollos de aprendizaje, intereses, disposiciones, ¿no? De pronto, cómo trabajar los intereses, las disposiciones de los estudiantes. Se puede trabajar los proyectos pedagógicos de aula, que me parece importante porque los proyectos pedagógicos de aula le permiten a los estudiantes trabajar desde su entorno, desde su contexto, con temáticas nucleadas de la región, acercadas a temáticas nacionales. Tener en cuenta eso, acá en Nariño se ha orientado varios proyectos de aula desde las regiones, teniendo en cuenta la identidad cultural. Por favor, cerramos los micrófonos. Y eso nos ha permitido tener en cuenta para la evaluación de los estudiantes. Aquí en este aspecto hay que tener en cuenta el artículo 3 del decreto 1290, que nos habla de los propósitos de la evaluación.
En los propósitos de la evaluación menciona que los estudiantes hay que tener en cuenta en la evaluación los diferentes ritmos y desarrollos de aprendizaje. Es importante tener claro, compañeras y compañeros, la normatividad del decreto 1290. Otro artículo que hay que tenerlo claro en el decreto 1290 es el artículo 12. El artículo 12, que habla de los derechos de los estudiantes, manifiesta que el estudiante tiene derecho a ser evaluado en los aspectos académicos, personales y sociales. Significa entonces que todo el trabajo evaluativo que se haga con los estudiantes, la escala de valoración, los criterios de evaluación, los procesos de autoevaluación, de coevaluación, deben girar en torno a los derechos de los estudiantes. Bueno, siguiente, toda medición es un proceso evaluativo, pero no toda evaluación es una medición o está reducida a ella. Una evaluación que no forme y de la cual no aprendan todos los actores que están involucrados en ella es improcedente. Importante tener en cuenta aquí que la evaluación, compañeras y compañeros, implica una mirada más amplia sobre los estudiantes. Implica una mirada sobre sus propios procesos de aprendizaje, porque debe incluir valoraciones, debe incluir juicios sobre el sentido. También es importante tener en cuenta que se deben emitir juicios sobre el sentido de las acciones humanas. Tener en cuenta los contextos, las diferencias culturales, todo eso es fundamental e importante en los procesos evaluativos. De pronto le sale alguna pregunta sobre la parte del contexto, sobre las diferencias culturales. Hay que tenerlas en cuenta, compañeros. Respondan que hay que tenerlas en cuenta en los procesos evaluativos. Los exámenes tradicionales son utilizados más como elementos de medición del aprendizaje que como instrumentos que aportan información sobre los procesos que los estudiantes van desarrollando. Importantísimo aquí tener en cuenta que hay que utilizar diferentes técnicas de evaluación y hay que triangular esa información. Cuando se permite triangular la información, se puede emitir juicios más contextualizados, más pertinentes de los estudiantes, ¿no? Hay que plantear diferentes pruebas que recojan información sobre aprendizajes significativos, sobre aprendizajes críticos, aprendizajes autónomos, cooperativos, sociales. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en estos procesos evaluativos. Aquí me voy a detener un poco. La evaluación debe adelantarse de manera procesual, de manera permanente, en diferentes contextos, y por ello es necesario inventar, entre comillas, o contar con diversas estrategias. Hay diversas formas de valoración u observación de los estudiantes. Evaluar en su interacción social, cuando conversan, cuando los estudiantes hacen algunas preguntas sobre algún tema importante, cuando preguntan sobre algo que los inquieta, que les compete, cuando explican a sus compañeros, a sus pares, cuando realizan sus registros etnográficos de algo importante de sus acciones diarias de aula, también es digno de valorar. ¿Por qué hacemos énfasis en el subrayado? La evaluación debe adelantarse de manera procesual. La evaluación debe tener en cuenta los procesos de avance, los procesos de desarrollo, no los procedimientos, que eso es otra cosa. Los procesos son aquellos estados del aprendizaje que hay que valorarlos, que hay que tenerlos en cuenta. Para alcanzar esos procesos, los estudiantes deben hacer unos procedimientos, pero lo que hay que valorar son los procesos. Aquí voy a colocar un ejemplo. Si el sistema institucional de evaluación
manifiesten los criterios de evaluación que la evaluación debe adelantarse de manera procesual, eso, sistema de evaluación, que es una ley institucional construida por toda la comunidad educativa, hay que tenerla en cuenta. Procesual significa que el estudiante llega con los procesos a una meta. Un ejemplo, en un segundo o tercer periodo, un estudiante pierde X área con 2.0. Y en el proceso de recuperación del área o de los temas correspondientes, saca, digamos, 3.0. Si se computariza el 2 más el 3, se divide entre 2, quedaría 2.5. No es una evaluación procesual, es una evaluación sumativa. Aquí hay que tener en cuenta que el estudiante alcanzó la meta, así sea mínima, la alcanzó. Porque si sacó 2.0, ese es el no saber. Saca 3.0 en la recuperación, entre 2, 2.5. Pero el 3.0 es un saber mínimo. Entonces, al computar quedaría 2.5, quedaría como resultado el no saber. Y eso no es procedente en los procesos de evaluación. Es muy claro, no sé si ustedes han leído dos documentos importantísimos que me permito compartirlos aquí. El documento número 11 del Ministerio, que habla sobre la fundamentación y orientaciones de la aplicación del decreto 1290. Y otro documento que habla sobre el fortalecimiento del sistema institucional de evaluación, donde con ejemplos nos habla muy bien cómo se debe desarrollar una evaluación de tipo procesual. En diferentes contextos. Y por ello es necesario inventar o contar con diversas estrategias. Si de pronto sale alguna pregunta en esta prueba pedagógica sobre la evaluación al interior del aula, sobre la valoración en un proyecto que se realice, también hay que tener en cuenta que hay que valorar a los estudiantes en diferentes contextos. Eso dice esos dos documentos que son importantes, que creo y estoy seguro que cuando se diseñe la prueba pedagógica, los van a tener en cuenta en el capítulo de evaluación. Significa en diferentes contextos, con un ejemplo vamos a entender aquí. Resulta que en primaria un estudiante de tercero o de cuarto se le dificulta la operación en el aula de clase, en el cuaderno, de la suma o la resta, pero si lo observamos al niño en otro contexto, lo observamos en la tienda escolar, que él compra sus productos para el refrigerio, y él se da cuenta cuánto le deben dar de regreso del billete que pagó. Eso es digno de evaluarlo, porque eso es en diferentes contextos. La evaluación no es solamente en el aula de clase, en un examen, en una prueba. En diferentes contextos significa en esta parte donde estoy tocando en estos momentos. Al final, damos la palabra para que ustedes expongan sus inquietudes, expongan sus puntos de vista, que también es importante y valioso, sus aportes. La evaluación formativa permite que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos, defiendan sus ideas, expongan sus razones, sus saberes, sus dudas, sus ignorancias e inseguridades con la intención de superarlas. Estas actividades que menciono aquí, ¿a qué contribuyen, compañeras y compañeros? Contribuyen a la formación ética. La formación ética es importante y es una parte responsable de los estudiantes, siempre y cuando esta formación ética se tenga en cuenta su accionar, se tenga en cuenta continuamente de manera interna y externa en los diferentes contextos sociales, culturales que hay que tener en cuenta para esos procesos de evaluación. Bueno, la meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra es la de procurar de manera absoluta
que todos sus estudiantes alcancen de manera exitosa los fines propuestos. Eso es un reto. El estudiante en su artículo 12 tiene derecho a ser evaluado en todos los aspectos académicos, personales y sociales. Eso es digno de valorar. Que en los sistemas de evaluación, en algunas instituciones le dan un porcentaje a lo académico, otro al ser, otro al hacer. Bueno, son autonomía escolar, pero hay que tener en cuenta que el estudiante tiene derecho a todos esos procesos. Al castigar o penalizar el error en los ambientes de formación, en vez de convertirlo en una oportunidad para aprender, se rompe y frena el proceso en sí mismo. Es importante aquí tener en cuenta como maestros que en la evaluación no hay que rotular el error, hay que tener en cuenta el análisis respectivo del error, porque el error que cometa una determinada prueba en una determinada participación, error entre comillas, puede generar un nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es por favor, si se escucha bien, escucho unos ruidos por ahí. ¿Se está escuchando muy bien, compañeros? Por favor. Se escucha muy bien. Se escucha bien. Hay algunos micrófonos que no dan a escuchar. Gracias, muy amable. La valoración debe ser continua, es decir, que debe hacer parte del proceso educativo, donde al tiempo que se enseña, se evalúa, se aprende, ¿no? Yo creo que al ser continua la evaluación, debe colocarse en los criterios de evaluación, porque el primer punto del artículo 4 del decreto 1290 sobre la definición del sistema de evaluación, el primer punto tiene dos aspectos: criterios de evaluación y promoción. Es importantísimo los criterios de evaluación y de promoción, pero entre los dos, el más importante son los criterios de evaluación. Criterio, pauta, discernimiento, regla. ¿Qué es lo que se pretende evaluar? Y con respecto a eso debe ser un proceso permanente del acto educativo. Crear y adoptar un sistema institucional de evaluación va más allá de establecer con cuántas áreas es promovido o si es mejor calificar con letras, números o colores. Es decir, que adoptar un sistema de evaluación es una situación responsable que va más allá de lo mencionado allí en la pantalla. La evaluación no es una tarea aislada del proceso formativo. Debe ser coherente, debe ser conceptual, pedagógica y didácticamente bien diseñada, de tal manera que la propuesta educativa sea definida en la institución educativa. Es decir, que un sistema de evaluación, para que vaya más allá de con cuántas áreas se promueve o no un estudiante, debe ser coherente con la razón de ser de la institución educativa. Debe ser coherente con los propósitos que están fundamentados en el componente conceptual del proyecto educativo institucional. Debe ser coherente con el modelo pedagógico educativo de una institución educativa. Debe ser coherente con el enfoque de enseñanza y con el enfoque de evaluación. Entonces, es importante tener en cuenta, compañeras y compañeros, por allí estamos sacando un documento sobre qué criterios debe tener un proyecto educativo institucional sobresaliente. Sobre eso les van a preguntar, porque allí en el artículo 9 de la prueba pedagógica nos habla de la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Nos habla del contexto institucional y profesional. Y un país es parte del contexto institucional y profesional. Estamos buscando un documento en conjunto. Me adelanto un poco. Un proyecto educativo institucional sobresaliente tiene 4 componentes: el componente conceptual, el componente administrativo y de gestión, el componente pedagógico y el componente de interrelación comunitaria.
En el componente pedagógico, un indicador que va arriba es el modelo pedagógico de la institución. De allí se desprende el currículo, luego los ambientes escolares, los estudios y la evaluación. Significa que la evaluación en este proceso apunta arriba al modelo pedagógico. De hecho, el modelo apunta al componente pedagógico y apunta a un proyecto educativo institucional de carácter sobresaliente. La tarea de construir un sistema institucional es un proceso amplio, un proceso complejo, de mucha responsabilidad, de gran relevancia en cualquier institución escolar. Es importante aquí tener en cuenta estos elementos que son fundamentales aquí para lo que sería la construcción de un sistema institucional de evaluación. Aquí me voy a referir a lo siguiente, compañeras y compañeros. Para fortalecer y resignificar un sistema institucional de evaluación, se debe analizar y conocer, en primer lugar, la cultura escolar en la que va a funcionar y que va a generar efectos importantísimos. Hay que tener en cuenta unas bases epistemológicas para la construcción de un sistema institucional de evaluación. Aquí me adelanto un poco a esta parte, que más allá lo vamos a tocar en los modelos pedagógicos, que también es parte de este curso que estamos orientando. Un sistema de evaluación no puede ser solamente operativo. Un sistema de evaluación hay que acercarlo a las bases epistemológicas que lo sustenten. ¿Qué teorías sustentan un sistema de evaluación en una determinada institución educativa? Aquí voy a citar dos autores. Brade nos habla de los procesos de autoevaluación de los estudiantes. Brade menciona, comillas, que no hay nada más importante en la vida que la evaluación que uno hace de sí mismo, cierra comillas. Había que citar entonces en un sistema institucional de evaluación esas teorías que hoy en día han surgido a lo largo de la historia en los procesos evaluativos. Una teoría de Stufeilding. Por allí, en los 11 puntos del artículo 4 del decreto 1290, nos habla de las acciones de seguimiento. Stufeilding, un pedagogo en su teoría, manifiesta que los procesos de seguimiento de los estudiantes deben ser oportunos, deben ser eficaces, y también Stufeilding y Brade manifiestan de que en los procesos de autoevaluación se debe tener en cuenta algunos aspectos para evaluar a los estudiantes en los procesos de autoevaluación. Mencionan el blog de autoevaluación, el cuestionario de autoevaluación, el plan semanal de autoevaluación. Nosotros, estos elementos que estoy compartiendo con ustedes, los trabajamos en los talleres acá, en el departamento de Nariño, cuando nos solicitan asesorías, seminarios, talleres sobre evaluación. Primero revisamos el sistema de evaluación y luego damos algunas orientaciones pertinentes con respecto a este punto que es fundamental. La formación ética no está dirigida a adoctrinar a los estudiantes, sino a generar reflexión sobre la construcción de criterios que les ayuden a tomar decisiones responsables y autónomas y principios éticos mínimos para la convivencia social. Aquí es importante tener en cuenta de que los valores no se deben interiorizar a través de, comillas, digamos, fórmulas éticas, sino que se deben tener en cuenta apropiándose por cada persona, por cada estudiante, a partir de la reflexión, a partir de las relaciones con los demás, de la interacción con sus pares, de la intencionalidad de sus acciones, de las consecuencias de sus actos. Esto es importante
tenerlo en cuenta en esta parte de la formación ética. La repitencia de un grado es una medida extrema que no puede ser la regla general, sino la excepción. Esto es importante tener en cuenta, entonces, y debe ser la repitencia de un grado la excepción, pero no más como una regla que se generalice al interior de la institución. Bueno, termino aquí esta primera parte para continuar con el plan de mejoramiento. Por eso articulé esta presentación final. La evaluación en el aula y la externa no deben ser consideradas como incompatibles, sino por el contrario, deben ser entendidas como miradas y estrategias complementarias. Estos aportes son tomados del documento número 11, Fundamentaciones y Orientaciones para la Implementación del Decreto 1290 del Ministerio en el 2009. Y el otro documento que lo mencioné anteriormente se llama Fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Evaluación, que es un documento importantísimo, salió en el 2018. Me gustaría que lo lean para que se preparen para esta prueba. Si ustedes desean, yo lo puedo mandar al grupo para que todos los documentos que ustedes vean conveniente, para que los tengan en cuenta. Lo de las pruebas externas se tocó hace 8 días en el análisis de la compañera Joana. Se decía que de pronto no se les haga raro que en la prueba pedagógica salga preguntas de las pruebas externas, de las pruebas saber, que salga preguntas sobre propuestas de planes de mejoramiento. Bueno, por decir algo, una pregunta, en la institución educativa X, el rector y el coordinador académico solicitan hacer un trabajo de fortalecimiento de las pruebas externas debido a los bajos resultados en las últimas pruebas saber. Para tal efecto, el docente debe jerarquizar uno de los siguientes elementos. A. Conocer el diseño centrado en evidencia. 2. Evaluar periódicamente por competencias. C. Estructurar mallas curriculares por competencias. C. Estrategias de comprensión de lectura. Hay que tener en cuenta allí que si la pregunta dice en forma jerárquica, en forma prioritaria, hay que conocer primero lo que voy a orientar en este plan de mejoramiento que les comparto a ustedes. Bueno, lo he llamado plan de mejoramiento institucional y por áreas en pruebas externas. Concretamente en Colombia, pruebas saber desde los grados 1 a 11. Aquí voy a plantear unos momentos, unas fases, compañeras y compañeros. Pedro, buenas noches, disculpa que te interrumpa. Sí. Hola, profesor Never Suárez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Por qué no hacemos esta dinámica? ¿Por qué no le abrimos una ronda de preguntas a los compañeros de la del primer componente que tú expresaste y después sigues con el, bueno, con el plan de mejoramiento, ¿te parece? Listo, compañero Never. Sí, Muy sí. bien. Bueno, okay. Entonces, gracias. Me parece mejor. Damos la palabra, compañeras y compañeros. Tienen ustedes la palabra. Preguntas, inquietudes, aportes. Never, discúlpame, o Leighton, discúlpenme, yo no tengo acceso porque me tocó conectarme de otro teléfono. Levanten la manito y en el orden de levantar la manito vamos dando el uso de la palabra. No tengo acceso a eso. Gracias. Bueno, según yo veo acá, tiene la mano levantada Carol Alejandra, Ingrid Estela. ¿Me ayuda, compañero Never, allí? Sí, estamos mirando. Bueno. Marta García. Bueno, comenzamos con Carol Alejandra. Se prepara Ingrid Estela y Marta García. Buenas tardes. Mi intervención era referente en que sí, por favor, nos puedes enviar
los diferentes documentos que están mencionando a través de la capacitación. Había uno que mencionaste referente al artículo 11 y mencionaste otro, pero no alcancé a copiar cuál era. Entonces, si tú los tienes, para pedirte que por favor, si puedes enviarlos por el grupo o cómo podemos acceder a ellos para tenerlos. Bueno, con el mayor gusto. ¿Le pareció interesante esos documentos, compañera? Sí, me parece interesante leerlos. Si yo le mando el documento Fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Evaluación, que me parece que es un documento importante, el documento 11 también, y algunos aportes de los teóricos que mencioné, también voy a mandar. Bueno, siguiente participación, Gracias. con todo gusto. Ingrid Estela es la que sigue. Siguiente participación. Buenas noches. Sí, estoy como que también con el aporte que hizo la compañera, que no alcancé tampoco a anotar, y es muy interesante tenerlos, verlos a estudiar. Entonces les agradezco que me los compartan en el grupo, personalmente. Sí, si gusta, me escribe a mi contacto interno. Al final de esta charla va a estar mis números de contacto, o de lo contrario, hacemos lo posible para que todos los documentos que he mencionado les lleguen a los diferentes grupos que tenemos. ¿Les parece, compañeros y compañeras? Sí, me parece bien porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos interesados en tenerlos. Entonces sí me Bueno. parece bien como que esa documentación o la que vean que sea también ustedes que conocen más de importancia para nosotros, poderlos, si los pueden compartir, les agradecería. Con Una todo. sugerencia, compañero, disculpa, Leighton, vamos a hacer algo. Cuando sean intervenciones de tipo de pedir material, la podemos hacer por el chat. La idea es que las intervenciones que hagamos las hagamos con respecto a la temática que se están abordando. Eso podría ser al final, podemos pedir material y con todo gusto se les comparte. Yo creo que la dinámica es compartir la información, dar las apreciaciones de lo que estamos desarrollando, en este caso con el compañero Leighton. Quería dejar esa anotación. Adelante, compañero Never. Gracias, gracias. Compañero Never, ¿quién sigue? Por favor, me colabora. ¿O seguimos? Ya, Ingrid Estela ya hubo participación. Entonces, continuamos. Ingrid Estela, por favor. Ya, gracias. Ingrid, o quedó saldada su participación con la orientación que nos hizo el profesor Edwin. Compañero Never, sí, creo que sí, es mejor terminar, o puede ser que las participaciones de ellos... Continúo, Marta. Sí, Marta, sí, perfecto. Marta, y se prepara Sonani Barreto, me imagino. Buenas noches, compañero Pedro, muchas gracias por toda esta oportunidad que nos está dando en la preparación. Pues yo escuchándolo con respecto a la evaluación procesual, realmente tengo la inquietud, ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa qué, compañera? Con la población especial, población de inclusión, población de discapacitados dentro de esta evaluación, porque se habla de pronto una evaluación en forma general, pero el tipo de población que podemos tener en el aula de clase, ¿cómo podríamos hacer de esa evaluación formal que sea también no una exclusión, sino que sea inclusiva? Sí. ¿Cómo podrían formalizar ese tipo de evaluación? Esa es la inquietud o la pregunta, porque de pronto nos puede salir, igual que las pruebas saber 11 con población con discapacidad, ¿no? Entonces Correcto. tenemos también que articular esa parte. Muchas gracias. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la población de inclusión tiene dos aspectos. Estudiantes que tienen dificultades en los procesos de aprendizaje y estudiantes que tienen desempeños superiores. Entonces, a veces se habla solamente de educación inclusiva
aquellos que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje, más no del otro extremo, que también es importante y también hay normatividad sobre eso. En los procesos evaluativos de esas caracterizaciones de los estudiantes, primero hay que levantar una información, caracterizar a los estudiantes qué tipo de dificultad tienen con el apoyo de los docentes de apoyo de aula, de inclusión, y orientar lo mínimo que puedan alcanzar en los procesos evaluativos. Es decir, no al máximo como los otros estudiantes que están en su aspecto normal. Eso con respecto a los estudiantes que tienen dificultades. Con respecto a los estudiantes que tienen desempeños superiores, también es importante tener en cuenta los procesos evaluativos. ¿Por qué razón? Porque si usted caracteriza a unos 15 o 20 estudiantes en el aula, qué inclinación tienen en su rama del saber, en su inteligencia, qué inclinación tienen en lo lógico matemático, en lo artístico, en lo lingüístico. Si usted les aplica un test de Raven, les aplica la batería de WIS, les aplica unas fuentes formales y no formales, y eso le permite levantar información, esa caracterización también le va a dar pie a usted para tener en cuenta los procesos evaluativos. Entonces, si sale alguna pregunta sobre esa parte, hay que tener en cuenta que hay que fortalecer primero la caracterización del tipo de estudiante que tiene en el aula de clase. Y sobre eso se hace el proceso de seguimiento de la evaluación continua, permanente y procesual. Y por último, discúlpeme que van cogida de la mano, y la población del LGTBI, como también se aplica ahí en estudiantes con diferentes tendencias sexuales. De igual manera, el derecho a la educación les asiste precisamente a tener una educación digna. Eso está en la Constitución. También habría que tener en cuenta, y lo que hay que valorar, es decir, el ser humano tiene diferentes dificultades. Si ellos tienen esas dificultades que a lo mejor no pueden ser dificultades, hay que tenerlas en cuenta también. Eso, hay una normatividad también, yo la voy a buscar por allí en mis archivos. Yo hice un diplomado con la Universidad de Manizales sobre educación inclusiva y se tocó todos estos elementos que usted los está teniendo en cuenta en esta intervención. Ya, muy amable. Muchas gracias, Pedro Giraldo. Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, sigue Sonani, se prepara Berlis y cerramos con Cristian Ríos para seguir con el segundo elemento. Buenas noches. Sí, cuando estamos hablando de evaluación formativa y yo me pongo a pensar a finalizar el año, cuando sale un listado de estudiantes que pierden el año y uno escucha a los compañeros, pues los argumentos que dan y se da cuenta que es una evaluación que no ha sido procesual, que es sumativa, que en mayor porcentaje no se está trabajando por competencias. A veces ni siquiera se conocen desde el área qué competencias son las que tienen que trabajar con los estudiantes. Se cree que solamente las competencias son las básicas, las de interpretar, argumentar, pero las otras no, las competencias básicas de cada área no. Y creo que allí es donde estamos fallando la mayoría de nosotros, que no estamos haciendo el proceso de evaluación como es. Y esta parte, esta capacitación que nos está dando realmente nos permite a nosotros reflexionar sobre ese proceso que estamos haciendo. Y de pronto no es tanto, digamos, que sea, o sea, de pronto la intención sí la hay, ¿cierto? Pero el hecho de estar retroalimentando las actividades, o sea, después de que se propone el objetivo, la meta, pues hay una serie de actividades que uno plantea allí, pero hay cantidades de grupos que uno maneja, cantidades de estudiantes por aula, y a veces no alcanza ni el tiempo para retroalimentar, porque la idea no es recibir el trabajo y ya tiene una nota, sino que el chico se dé cuenta de los errores, se le hace la retroalimentación y que haga los ajustes y vuelva y haga. Eso es un proceso súper, ¿cierto? Pero de pronto el problema que yo veo y que siempre lo hemos tenido es el problema del tiempo. Y me gustaría de pronto, si dentro de las capacitaciones está de pronto programado lo de las rúbricas, ¿no?
ese es un buen elemento, un buen recurso que podemos utilizar nosotros para poder trabajar esta evaluación formativa. Muchas gracias. Sí, gracias a su intervención. Sí, lo de las rúbricas está allí en las pruebas externas, evaluar para avanzar. Por allí en un módulo lo hemos incluido también, que es importante tenerlo en cuenta cuando se va a trabajar lo de la planeación de aula, ¿no? Sí, lo que usted dice es cierto, esto nos permite reflexionar, tener en cuenta algunos elementos básicos para no cometer errores con los estudiantes en los procesos de evaluación. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? Berlis, y se prepara Cristian Río para cerrar. Buenas noches, mi nombre es Berly Sierra, vivo acá en Riohacha. Trabajo en zona rural y en escuelas étnicas multicultural. La institución educativa Sierra Nevada, pues convergen varias culturas y ha sido un poco difícil en la situación de la evaluación, pues mirar, como usted decía, los contextos. O sea, nosotros evaluamos desde el contexto cultural, desde lo religioso, desde la cosmovisión de cada cultura. Hemos tenido algunos inconvenientes con los superiores, con los mamos, con los tradicionales, por el proceso de evaluar a algunos compañeros. De pronto no conocemos de pronto cómo evaluar a esos estudiantes, sobre todo en el contexto donde se desarrollan las culturas, donde ellos viven, donde ellos conviven. Entonces todas esas culturas nosotros siempre las tenemos en cuenta al evaluar al estudiante. Y de pronto hemos tenido dificultad en la comunicación, o sea, de cómo estos estudiantes, cuando ya uno ve que el niño no vino porque no se presentó en la evaluación oral, por ejemplo, porque tenía que ir a recoger el ganado, porque tenía que echar comida a sus animales. Hay un tiempo para ellos donde ellos se ausentan a hacer todo eso. Y cuando regresan, entonces nosotros aplicamos una retroalimentación y hacemos un proceso diferente con ellos. Eso se ha hablado en las comisiones de evaluación, lo tenemos escrito. Hemos hecho mesas de trabajo con sus padres de familia, con la comunidad, donde ellos reclaman esa situación. Ya hemos llegado a consenso. Yo quería hablar desde mi experiencia, desde lo cultural, en las diferentes culturas, desde los contextos donde se tiene que evaluar al estudiante y sobre todo en el aula tenemos que llevar algunas estrategias diferentes para ellos. O sea, que de pronto relacione lo mismo, la misma intención, el mismo objetivo de la clase, pero con otras estrategias que para ellos signifiquen mucho más desde su contexto y desde su cosmovisión. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Es un aporte valioso. Usted que conoce su región, allá en La Guajira, yo creo que mencioné sobre los contextos, las identidades de las regiones, las culturas. Todo eso es digno de tenerlo en cuenta para los procesos de evaluación. Tiene toda la razón, compañero. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más, compañero Never? ¿Quién sigue? Cierra el profesor Cristian Río para darle paso al segundo momento. Gracias, profe Never. Profe Cristian. Sí, muy buenas noches. Habla para todos, mucho agrado y mucho gusto, el profesor Cristian Ruiz Sánchez, docente de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales del municipio de Sincelejo. Pues en torno a los planes individuales de ajustes razonables PIAR, sí, señor, que son el producto pues de la caracterización de ese ejercicio juicioso que debemos hacer con nuestros estudiantes y que nos permite identificar las necesidades, por ejemplo, identificar estudiantes con necesidades educativas especiales o excepcionales. Creo que en esta parte hace falta mucha preparación, mucho trabajo, porque a veces identificamos algo o no tenemos la capacidad o la ayuda para poder establecer las condiciones excepcionales o las necesidades que limitan de pronto el trabajo de un joven en el aula de clases. Debido a ello, creo que la clave de los PIAR
y no sé hasta qué punto puede llegar esta evaluación a tocarlos, pero creo que son cruciales para poder brindar una educación de calidad pertinente y acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Máxime cuando ellos requieren de nosotros una orientación adecuada, idónea, prudente y clara, porque podríamos estar dando un dictamen equivocado y dañamos todo el proceso. ¿Qué está haciendo el ministerio en torno a eso? ¿Y en qué podría colaborarnos nuestra gloriosa Asociación Nacional de Educadores FECODE? Muchas gracias. Bueno, bien, es decir, lo que usted manifiesta es importante tener en cuenta. Los PIAR están, se puede decir, escritos allí en las normas, en 1421 de 2017, sobre educación inclusiva. Yo creo que es una medida importantísima para tener en cuenta eso. Pero a nivel del ministerio se ha quedado muy corto en dar orientaciones a los maestros sobre cómo identificar primero a ese tipo de estudiantes, cómo caracterizarlos. Lo mismo el otro extremo. Yo he visitado varias regiones del país, acá en el suroccidente, en asesorías, y resulta que la mayoría de las secretarías de educación hablan de educación inclusiva, pero solamente los que tienen dificultades. Los otros también hay que caracterizarlos, pero los que tienen desafíos superiores. Pero los maestros manifiestan, dice, nosotros no estamos en condiciones de orientar ese tipo de valoraciones para poder detectar ese tipo de estudiantes. Allí creo que es importante mencionar que en los acuerdos que tiene FECODE con el ministerio, hay un punto de la parte curricular. Sería importante hacer la sugerencia de que se tenga en cuenta algunas orientaciones para los maestros en esa parte. Bueno, ¿alguien más? Continuamos, profe Neves. Continuamos, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, continuamos. Continuamos con la segunda etapa del conversatorio. Se tocó hace 8 días también lo de las pruebas externas. Por eso me di el trabajo de organizar estos PowerPoint, que si ustedes ven conveniente, les parece interesante, los podemos mandar al grupo también o me escriben al personal. ¿Cómo deberían responder ustedes en una prueba pedagógica? Por si sale algunas preguntas sobre cómo construir un plan de mejoramiento institucional y por áreas en pruebas externas. Primero, se tiene que hacer un análisis, un diagnóstico interno y externo en cada área, que ese sería el primer punto de un plan de área, un diagnóstico interno y externo. El diagnóstico interno relacionado con dificultades, potencialidades del área, y el diagnóstico externo relacionado con las pruebas saber de 1º a 11, que no las han hecho, 9º, ni 5º, ni 3º. Últimamente se han estado haciendo las de 11. ¿Qué está pasando en las diferentes áreas? ¿Qué dificultades hay? ¿En qué nivel quedan los estudiantes de grado 11 de una institución educativa? ¿En el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4? Y ese análisis nos va a permitir fortalecer el trabajo por competencias en las instituciones educativas. Y de allí entonces se partiría para elaborar el plan de mejoramiento. El primer momento que a mi modo de ver se tendría que ver con lo que es un plan de mejoramiento, yo lo he llamado fase 1 o momento 1, es conocer el modelo con el cual el IFES diseña la prueba, compañeros y compañeras. Resulta que un punto central de un plan de mejoramiento iría de primero para nosotros responder en una prueba pedagógica, que lo primero que hay que hacer en las instituciones es conocer a fondo el modelo. No es leerlo, es interiorizarlo y es también apropiarse y hacer unos talleres. El modelo de diseño centrado en evidencias, el DCE, que desde el 2018 hacia acá orientó el IFES para desarrollar este tipo de pruebas
de grado primero a 11, parte de los estándares básicos de competencias. Los estándares básicos de competencias es el primer punto que estaría arriba. Luego se desprende las competencias y los ámbitos. Cuando hablamos de competencias y ámbitos, los estándares básicos de competencias van articulados con los ámbitos. No solamente se puede hablar de competencias solas. ¿Qué son los ámbitos o componentes? Son estructuras conceptuales que articulan ejes temáticos sobre los cuales el IFES evalúa. De esas competencias y de esos ámbitos por áreas se desprenden unas afirmaciones. Las afirmaciones son lo que los estudiantes deben saber para aplicarlo en unos contextos. En síntesis, las afirmaciones son los aprendizajes que hay que tenerlos en cuenta en este modelo. Cada afirmación puede tener una, dos o tres evidencias. Estas evidencias son los aspectos observables que me van a permitir detectar en los estudiantes si los estudiantes en realidad van alcanzando una determinada afirmación, un aprendizaje en una determinada competencia, en un determinado ámbito, y si todo eso le apunta a los estándares básicos de competencia. Finalmente, termina todo en las tareas o preguntas o las pruebas que hace el IFES. Y la orientación que se está dando es que hay que articular las matrices del diseño centrado en evidencias al sistema institucional de evaluación. Acá en Nariño ya hemos iniciado este proceso en algunas asesorías que hemos tenido. Tener en cuenta este modelo, entonces, ese es el primer punto, porque con base en el modelo se diseña la prueba. Entonces allí es importante tenerlo en cuenta que el modelo arranca en los estándares básicos de competencias, continúa con las competencias y los ámbitos, ya lo mencioné, aquí hay una explicación muy breve. Las afirmaciones son aquellas entendidas como lo propio del conocimiento, las evidencias, los aspectos observables, pero aquí en ese esquema que ustedes observan en la pantalla, alcanzan a apreciar que el modelo con el cual el IFES diseña las pruebas, que sería a mi modo de ver el primer momento o la primera fase de un plan de mejoramiento, arriba prioritariamente parte de los estándares básicos de competencias. Observemos el esquema. Luego aparecen las competencias. Yo no observo esquema. No. ¿No se observa el esquema, compañeras y compañeros? Sí, se ve. Sí se observa. Bueno. Luego vienen las competencias. Podemos ampliarlo. Lo podemos ampliar, ya, lo voy a ampliar. Profe, qué pena es que lo pasó muy rápido. No, profe. Allí. No, profe, que uno mismo lo puede ampliar en su dispositivo. Ya quedó ampliado. Ya. Bueno. Pero allí se observa mejor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor, está mejor ahí. Gracias. Tener en cuenta el estándar arriba, las competencias. Cuando se habla de competencias se habla de ámbitos. Luego, de una competencia o de varios ámbitos se desprenden las afirmaciones. De allí las evidencias, aspectos observables. Y luego terminen las tareas y las preguntas que hace el IFES. Analicemos el modelo de abajo para arriba. El IFES hace unas preguntas. 1, 2, 3, 4, 20, 30 preguntas por área. Eso va abajo. Esa pregunta que hace el IFES va dentro de una evidencia que le apunta a una afirmación y todo eso va a apuntarle a una competencia articulada con los ámbitos y todo finalmente termina en el dominio, que son los estándares básicos de competencias. Ese es como el primer momento para mí que hay que tener en cuenta en un plan de mejoramiento para mejorar este tipo de pruebas. Acá en Nariño, en algunas normales superiores, hay 6 normales en Nariño, hemos salido a asesorar en este modelo y hemos hecho taller. El taller del modelo demora por lo menos 2 jornadas de trabajo para poder interiorizarlo, para poder entenderlo
de la mejor manera. Bueno, también hay que tener en cuenta en grado 11 hay que tener en cuenta que la estructura de las pruebas saber, las 5 pruebas, también hay que tener en cuenta para que ustedes respondan en esta prueba pedagógica, que la prueba de lectura crítica está relacionada con la competencia genérica. La prueba de matemáticas tiene 2 aspectos en grado 11, matemáticas y razonamiento cuantitativo. De esas 2, razonamiento cuantitativo es una, apunta a la competencia genérica. La otra, matemáticas, es a la competencia específica. Ciencias naturales, donde está el componente físico, químico, biológico, etcétera, también es una competencia específica, no genérica. Sociales, no genérica, pero competencias ciudadanas es una competencia genérica. Inglés es una competencia genérica. Tener en cuenta que para mejorar este tipo de pruebas hay que conocer a fondo qué es una competencia genérica y qué es una competencia no genérica, o sea, una competencia específica. Aquí brevemente explico que las competencias genéricas son aquellas que resultan indispensables para el desempeño social, para el desempeño laboral, para el desempeño cívico de todo ciudadano, independientemente de cualquier oficio o profesión. Aquí, tener en cuenta que el IFES las considera las competencias genéricas como las competencias para la vida. Estas competencias para la vida son las que contrastan con las no genéricas. Entonces, las no genéricas son las que son propias de oficios o actividades laborales particulares que resultan de un entrenamiento especializado. Entonces, ese también sería un elemento básico a tener en cuenta en un plan de mejoramiento de lo que sería este tipo de pruebas saber, refiriéndome a grado 11. Todo ciudadano de nuestro país está en condiciones de leer, de escribir, de calcular, de interactuar socialmente, de llenar un formulario. Esas son competencias genéricas que son competencias para la vida, que hay que tenerlas en cuenta en estos procesos. Bueno, aquí voy a dar unas orientaciones que les puede servir no solamente a ustedes para presentar la prueba pedagógica, que van a hacer para ascenso en el escalafón, para ascenso de la ubicación salarial. Lo que voy a orientar aquí va a servir como trabajo para lo que vienen desarrollando en el aula de clase. Me voy a referir a grado 11, las pruebas saber, voy a tocar algunos aspectos fundamentales de la guía de orientación del año 2023 que sacó el IFES, porque en el 2024 aún no ha salido la guía de orientación, que esto también hay que tenerlo en cuenta en un plan de mejoramiento. Si sale una pregunta sobre lectura crítica que se quiere profundizar el plan de mejoramiento en la prueba de lectura crítica, que los resultados son bajos, por favor, cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, en la prueba de lectura crítica que se hace en grado 11, se evalúa 3 competencias, las que observan en la pantalla, pero hay que hacer más énfasis en la segunda competencia, que habla de la comprensión de cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. El 42% de las preguntas de lectura crítica en el año 2024, en las pruebas Saber 11, casi la mitad, casi el 50%, por 8 puntos no es la mitad, es la que tiene mayor porcentaje de preguntas. Entonces hay que tener en cuenta eso en un plan de mejoramiento, tanto para la prueba que van a presentar como el trabajo en el aula que ustedes hacen en sus instituciones educativas. Luego sigue la de reflexionar a partir de un texto, 33%, y luego la de 25%, identificar y entender los contenidos. ¿Qué se está orientando entonces? Que hay que trabajar las 3 competencias en el grado 11, en lectura crítica, pero haciendo énfasis
en la segunda competencia que tiene mayor porcentaje de preguntas. Vamos con matemáticas, compañeras y compañeros. De las 3 competencias que evalúa matemáticas en 11, la segunda competencia de formulación y ejecución de problemas tiene el 43%. Eso hay que tenerlo en cuenta en un plan de mejoramiento de la institución por áreas y tener en cuenta por si les sale alguna pregunta a ustedes en torno a un plan de mejoramiento en un área de matemáticas, que hay que fortalecer la segunda competencia que allí aparece en la pantalla. Sin descuidar la primera competencia de interpretación y representación, que tiene el 34% de las preguntas de la prueba, y la competencia de argumentación, que tiene el 23% de la prueba. Sociales y ciudadanas. Sociales, competencia no genérica, específica del área, y ciudadanas, competencia genérica. Tener en cuenta para un plan de mejoramiento que la segunda competencia de interpretación y análisis de perspectivas es el 40% de la prueba para el 2024. 10 puntos más sobre pensamiento social y sobre pensamiento reflexivo y sistémico. Tener en cuenta esos elementos en la prueba de sociales y ciudadanas. Prueba de ciencias naturales, que en grado 11 corresponde al componente biológico, componente químico, componente físico y componente de ciencia, tecnología y sociedad. Ojo aquí, todos esos componentes apuntan que el mayor número de porcentaje de preguntas es de la competencia de indagación, es el 40%. ¿A qué se refiere la competencia de indagación? En ciencia se refiere a hay que plantear incertidumbres, hay que formular hipótesis, hay que plantear preguntas, en donde los estudiantes puedan tener en cuenta su capacidad de inventiva para poder responder. Luego viene la competencia de explicar un fenómeno y el uso comprensivo del conocimiento científico, que viene a ser el 30%. Pero 10 puntos más es la competencia de indagación. Prueba de inglés. La prueba de inglés es fundamental conocer que en grado 11 no está dentro del diseño centrado en evidencias. La prueba de inglés está elegida con el marco común europeo. Tener en cuenta para la prueba que ustedes van a presentar para centros de ubicación geográfica. Evalúa la competencia lingüística, la pragmática, la sociolingüística, pero en un plan de mejoramiento de inglés. Profe, disculpe, diga que siempre el micrófono. La profesora Nelly Laudí está haciendo retorno. Por favor, colaboramos con Colaboramos cerrando los micrófonos, por favor. Perfecto, profe, siga. Gracias, compañero Never, muy amable. En grado 11 de inglés, hay que tener en cuenta que la prueba de inglés evalúa 7 partes. Evalúa 7 partes. La parte 7 es la de mayor porcentaje de preguntas, el 22%. Los profesores de inglés conocen a profundidad a qué se refiere esta parte 7. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en grado 11 en un plan de mejoramiento? Estipular estos elementos, pero al interior del aula, trabajar la parte 7 con mayor intensidad que las otras partes. Si nosotros dividimos el 100% de la prueba de inglés en las 7 partes, equivale más o menos a un 13%, y fuera equitativo en las 7 partes. Pero la parte 7 tiene el 22% de las preguntas, mucho más que el 13%. Eso hay que tenerlo en cuenta. La parte 4 sigue con el 18%, importante tenerlo en cuenta, el 18% en la parte 4, luego viene la parte 5 del 16%, la parte 1, 2, 3 y 6, el 11%, hay que ponerle mucho cuidado aquí,
que la parte 1, 2, 3 y 6 es la mitad de la parte 7, que es el 22%. Fundamental tener en cuenta esto, por si sale alguna pregunta en una institución educativa, se requiere hacer un plan de mejoramiento en el idioma inglés debido a los bajos resultados, hay que tener en cuenta uno de los siguientes elementos, A, B, C, D. Tener en cuenta que las partes de las preguntas son fundamentales con sus porcentajes para poder hacer una verdadera preparación. Bueno, hasta allí he terminado el primer momento. El segundo momento es también en un plan de mejoramiento. Se debe tener en cuenta que hay que aprender a diseñar las pruebas por competencia. Las pruebas por competencias tienen una orientación que las da el IFES, donde se debe trabajar el modelo diseño centrado en evidencias, con algunos conectores que son propios de cada competencia. Hay que tener mucho cuidado en el trabajo con los estudiantes, las pruebas que traen los textos guía, dice prueba saber por competencias, pero a veces no identifica la pregunta qué tipo de competencia está inmersa. Si es matemáticas, a veces no se tiene en cuenta la pregunta que hacen los textos, si es comunicación matemática, si es razonamiento y argumentación, si es planteamiento y solución de problemas. Si las preguntas son de ciencias, a veces no hay claridad en que una pregunta sea de comprensión del conocimiento científico, que otra apunte a explicar un fenómeno, que otra apunte a indagar. Segunda fase también es fundamental. Tercera fase, el plan de área. También en un plan de mejoramiento se tiene que resignificar el plan de área, las mallas curriculares por competencias que evalúa el IFES. Eso del plan de área lo vamos a tocar en el módulo de planeación de la práctica educativa y pedagógica y en el módulo de la praxis pedagógica, que más allá creo que nos corresponde trabajarlo con el compañero Never de Sucre. La estructura del plan de área, unos 7 puntos que allí proponemos, que deben tenerse en cuenta para un plan de mejoramiento en este tipo de pruebas externas. Cuarto momento, tener en cuenta también que la orientación de las clases que nosotros trabajamos con los estudiantes al interior del aula o fuera de ella, deben hacerse con enfoque por competencia. Es decir, si yo voy a trabajar, un ejemplo, las tablas de multiplicar en grado tercero, en grado cuarto, lo primero que yo debo hacer como maestro de primaria es tener claro qué es la orientación de lo que sería razonamiento y argumentación. ¿Qué es comunicación matemática? Donde yo tenga claro que la comunicación matemática es el paso de lo práctico, de lo tocable, de lo palpable, al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático, entonces estoy trabajando con los estudiantes esa competencia. Ese tipo de trabajo debe articularse también en el plan de mejoramiento. Fase quinta, momento quinto y último, trabajar en un plan de mejoramiento la comprensión de lectura desde la cognición. Acá en Nariño hemos hecho un trabajo investigativo sobre comprensión de lectura en grado noveno y hemos visto algunas dificultades y hemos orientado este tipo de talleres de comprensión de lectura desde la cognición, desde grado primero hasta grado 11. Y hemos diseñado una propuesta didáctica, comprensión de lectura desde la cognición, pero con fundamento en el DCE, en el diseño centrado en evidencias, donde se debe tener en cuenta ese modelo prioritario. Este taller que hay que trabajar con los estudiantes debe tener 3 momentos de comprensión sobre el texto, de análisis sobre el texto, de reflexión desde el texto. Cuando hablamos de reflexión desde el texto, hablamos cómo uno como lector me separo del texto para poder opinar de él, para poder argumentar, para poder criticar, para poder tener ideas propias del texto. Bueno, eso es como los momentos que quería compartirles en esta noche. Creo que
Hemos completado 1 hora y media de trabajo en esta parte. Termino aquí con el plan de mejoramiento. Quisiera escuchar aportes, preguntas, observaciones, recomendaciones. Allí están mis correos, cualquier cosa, materiales que necesiten de esta temática que estoy explicando con el mayor gusto. El primer celular que aparece allí tiene WhatsApp, el segundo es un celular auxiliar. Decirles a ustedes que este tipo de talleres que estoy compartiendo hoy en este plan de mejoramiento, lo estamos haciendo con varias instituciones del país, no solamente en Nariño, lo hacemos en forma virtual, cuando nos piden estas asesorías, estamos a la orden para tratar de compartirles a ustedes este tipo de planes de mejoramiento. Pedro, Sí, agradecerte, Pedro, por ese compartir tan valioso. Realmente ha sido magistral lo que nos has regalado hoy. Infinito agradecimiento porque la experiencia que tú tienes y la forma del manejo que le das a estas situaciones es bastante interesante, muy pertinente. Bueno, creo que fue bastante amplio. Empezaste un abordaje de la evaluación desde los contextos que quedaron pendientes, la evaluación tenida en cuenta desde los contextos, la evaluación tenida en cuenta de las competencias, la evaluación para aprobar o desaprobar, y después nos planteamos un plan de mejora. Yo creo que podemos decir que estamos cerrando de manera importante y muy ilustrada la temática sobre evaluación. Vamos a dar paso. Yo quería compartirles mis reflexiones. Yo fui el que dije que yo quería hablar sobre evaluación, pero en los apuros no he podido, solamente intervine una vez en evaluación. Pues de acuerdo en absoluto, abrazo todo lo que el compañero hoy expresó, lo que los demás compañeros también manifestaron. Mi trabajo también va muy enfocado al tema de evaluación, de hecho es el campo que más me interesa. Yo simplemente, Leighton, me atrevería de pronto a dar una reflexión del ejercicio de evaluar, visto no desde el tecnicismo que nos convoca el prepararnos para una valoración que nos permite ascenso o reubicación, ¿verdad? Porque estamos hablando entonces de preparándonos para una evaluación, ¿sí? Y si vemos la evaluación a la cual nos vamos a enfrentar nosotros, podría estar siendo muy parecida a la que nosotros compartimos o llevamos en el aula. Yo espero no sonar fuerte, pero en mi investigación de doctorado lo percibí de esa manera, y es que una cosa son los discursos que manejamos y las intenciones de fondo de la evaluación. Incluso me voy a atrever a citar al 1290, que nos habla de un punto de vista muy misional y muy formativo de la evaluación, pero que en su implementación nos lleva, no voy a decir que nos obliga, pero sí prácticamente nos marca una ruta, y además de eso nos da un libre albedrío que nosotros no hemos sabido de pronto manejar o contextualizar de manera correcta. Y terminamos en la misma tendencia de evaluación, solo que de pronto podrían cambiar o variar en algunos aspectos como los materiales, los recursos, los momentos, pero en sí terminamos llevándola y reduciéndola a aprobar, desaprobar, calificar, medir, y que es también incluso lo que se va a hacer con nosotros ahora. Entonces, es eso, enfrentar la realidad de lo que teóricamente se propone contemporáneamente y de lo que contemporáneamente está plasmado en los instrumentos y la forma como se aplica realmente en campo. Y creo que es una tesis que hay que empezar a seguir confrontando. Yo la confronté y encontré cosas hermosas, ya no alcanzo a compartirlas, pero sí, sigue teniendo gran peso dentro de las estrategias evaluativas
y mayor uso el examen escrito. ¿Sí? El examen escrito y el examen verbal, pero sobre todo, el examen escrito. Pero se usa después de la explicación de una área, de una temática, de un contenido, de un eje programático. Y se hace para ver, ni siquiera medir, es qué tanto el estudiante responde lo que usted le pregunta. Con todo respeto, ¿verdad? Pero así se ha manejado. Entonces, la evaluación formativa, vista desde esa perspectiva, no trasciende más allá de un intento. Así lo decía Smith en su tesis, de que son muchos los intentos que se hacen, pero podríamos estar pensando que hay un desconocimiento de lo fundamental desde la evaluación formativa para poderla implementar. Y eso nos está llevando a intentos poco productivos desde la intención formativa, ¿verdad? ¿Qué es una evaluación formativa? ¿O hacia dónde debe ir proyectada? Inicialmente analizar, a comprender, pero la evaluación también tiene que ser una nueva oportunidad para aprender. La evaluación debe ser una nueva oportunidad para aprender. Y es un desafío interesante en que desde la evaluación se tiene que mirar las emociones, se tienen que configurar los sentimientos, se tienen que figurar los currículos que no son tenidos en cuenta independiente del currículo instrumental, pero que la evaluación tiene que también ser la posibilidad y la esperanza de que aquello que no se pudo aprender en el ejercicio de enseñar y aprender se pueda lograr con la evaluación y no solamente que se le mida. Entonces, ese es un segundo momento de la evaluación. Yo tengo más elementos, solo quería dejar esa reflexión, y es en la evaluación, compañeros, podemos nuevamente darle la oportunidad al estudiante de que aprenda. Vamos entonces a darle la participación a Esther, a Ana y a Emilio, que nos tienen la manita levantada. Empezamos contigo, Esther. Edwin, una cosita antes de dar la palabra. Yo tengo el orden acá de los participantes, Edwin. Never me está colaborando, llevando el orden. Yo aquí tengo, compañero Never, estaba levantando la mano Cristian Ruiz, Freddy Santos, Esther Mesa, Ana Zapata y Emilio Gómez. Emilio Gómez, sí, estamos de acuerdo. Never, me colabora allí, profe, por favor. Cristian Ruiz. Sí, Cristian Ruiz, pero... Sí, compañeros, nuevamente buenas noches desde Los Palmitos, departamento de Sucre. Bien, con respecto a... Creo que en Colombia necesitamos hacer una reforma, no solamente en la parte escrita de nuestras normas, sino ir a las instituciones y unificar cada uno de estos criterios que estamos poniendo a prueba en nuestra marcha, como es la planeación. Uno va de un colegio a otro, de una institución a otra, y encuentra una cantidad de cosas que no vienes trabajando. Hace un momento conversaba con un compañero y veíamos que con razón estamos dando palo de ciego en la cuestión de inglés. Si es que no conocemos plenamente la forma como el IFES está evaluando a nuestros estudiantes. Y esto nos lleva entonces a una reflexión, y es que necesita el gremio docente conocer y apropiarse mucho más. Y especialmente yo le agradezco esta oportunidad que nos presentan, que nos brindan ustedes a través del MIT, porque mire que estamos entrando en razón sobre, pero es que yo le estoy apuntando a otro contexto, a otro contenido o a otro aspecto. Entonces, quisiéramos saber plenamente cómo podríamos llegar a hacer un ejercicio en la valoración, en la evaluación y en la pertinencia de nuestros contenidos desde un ejercicio puntual en la lengua castellana o en la lengua extranjera inglés. Bueno, debo ser claro, mi área no es lengua castellana ni inglés, soy del área de matemáticas, pero es importante tener en cuenta que desde el inglés hay que trabajar esas 7 partes que lo mencioné, lo del marco común europeo, y en el análisis que se haga del diagnóstico de las pruebas, tener en cuenta los niveles A1, B1, etcétera. De acuerdo a eso, orientar el plan de mejoramiento. Lo mismo en lenguaje. En lenguaje, un X determinado tema, por decir algo, la fábula, había que trabajar esas competencias
desde la primaria que evalúa el IFES para llevar un proceso. En el lenguaje hay que llevar ese proceso desde abajo para mejorar este tipo de pruebas. Bueno, otra cosita, compañero Never, una cosita antes que me olvide. Muchas gracias por los mensajes. Estoy mirando los mensajes allí. Les agradezco mucho su participación. Me están solicitando el material. Me dicen que les envía los correos el material. Por favor, ustedes tienen mi número. Allí lo coloqué en la pantalla, en la parte final de la exposición que hice. Allí está mis dos correos y está el primer WhatsApp. Entonces me escriben y me mandan el correo, con el mayor gusto les envío el material. Sigamos, profe. Freddy Santos se prepara, Esther Mesa. Edwin, mandémoslo al grupo, claro. Entonces me colabora usted allí. Profe Freddy Santos. Tiene la palabra, profe Freddy. Entonces sigue Esther Mesa. Se desanimó, compañero Neve. Esther Mesa. O de pronto perdió conexión. Perdió conexión. Que como están de lugares lejanos. Esthercita, te escuchamos. Y prevenido Ana Zapata. Compañera Esther Mesa. Anita, ¿sigue tú? Bueno, se desanimó también. Sí, aquí está Ana Milena Zapata. Muy buenas noches muy buenas noches para todos, compañeros. Mi nombre es Ana Milena Zapata Flores. Vivo acá en el departamento del Chocó, en la ciudad de Quibdó. La verdad, muy agradecida por este espacio que es muy significativo para mí como docente, y a veces me cuestiono y yo digo, uy, Milena, llevas tanto tiempo en la educación y esto ya lo deberías de conocer. O sea, esto también me ha llevado a una reflexión personal sobre el tema de la lectura, porque muchas veces les exigimos a nuestros estudiantes, pero también descuidamos un poco la parte de la lectura, sí, que es tan importante en todo el proceso. Y entonces mirando pues como esos recursos y herramientas que aporta pues el Ministerio de Educación a través de nuestras entidades territoriales, las secretarías de educación, para apostar a esas nuevas metodologías y pedagogía, también me queda como un sinsabor. No voy a decir que son en todas las entidades territoriales, pero que muchas veces ya en las semanas de desarrollos institucionales entramos como ya en una monotonía, siempre en lo mismo, los mismos ajustes, cuando hay tantas cosas que aprender, tantos conocimientos que refrescar, ¿sí? Y entonces también me cuestiona el papel de la Secretaría de Educación y cómo están articulando esos procesos con el mismo Ministerio de Educación, donde realmente se vea que el docente sí se está capacitando, sí se está refrescando esos conocimientos, sí se está actualizando, sí está acorde con las mismas exigencias. Y muchas veces ve uno de esos líderes educativos, por así decirlo, directivos, como tan fresco, donde muchas veces esos espacios se han prestado más para que entre el del banco, para que entre el naturista, cuando realmente esos espacios pedagógicos donde nosotros vamos a fortalecer nuestros conocimientos se están perdiendo. Entonces a mí me gustaría aprovechar este espacio también, compañero Pedro, usted como asesor de FECODE, para que también se convierta como en un vocero de los docentes y manifieste todas estas situaciones, que no estudiemos ahora porque nos viene una evaluación, sino porque es un deber ser del docente capacitarse y que eso sea una realidad, porque donde realmente se estuviese cumpliendo con esto, créame que muchas cosas de las que ustedes nos están exponiendo aquí, ya nosotros tendríamos que saberlas, ¿sí? Entonces, pues, discúlpeme que hable un poquito así en este tono, acá hablamos un poquito fuerte, pero créame que también estoy bastante emocionada, y sin desmeritar las otras capacitaciones que han pasado atrás. Créame que esta es una de las que me ha gustado mucho, lo felicito porque me ha aterrizado y créame que también me ha llevado a reflexionar mucho y también a llevar a reflexionar a mis compañeros de
de trabajo. Muchísimas gracias por este espacio. Compañera Ana Pedro, ¿me Milena. permite hacerle un comentario, Anita, y con el perdón de Emilio que está en el Emilio turno? Gómez. Sí, Sí. siga, Never, tranquilo. Anita, estos somos nosotros, eso es el MIT, y Edwin te lo puede corroborar. Y nosotros no vamos a parar simple y llanamente en el concurso. Nosotros, porque esto es una escuela de formación sindical, pedagógica y política. Nosotros Permanente. seguimos con estos encuentros pedagógicos. Y fíjate que el CEIT a nivel nacional tiene la tarea de la formación docente basado en ese diagnóstico que hizo la red Strauss. Pero nosotros como movimiento de propositivo, inquieto, estudioso, este espacio siempre lo vamos a tener, estemos o no estemos digamos, en las puertas de un concurso. ¿Vas a decir algo, Pedro, para le damos la palabra a Emilio? No, agradecerle a la profe Ana Milena sus aportes valiosos. Es importante, creo que allí les compartí algunos elementos para que los tengan en cuenta en sus instituciones, ¿no? Había que conversar allá con los compañeros de la institución, a ver si hacemos alguna jornada virtual sobre esta parte más profunda para hacer los talleres del primer elemento del modelo. Con el mayor gusto estamos para colaborarle, compañera Ana Milena. Muchísimas gracias, compañeros. Compañero Emilio, profe Never, sigue Emilio. Emilio Gómez. Emilio Gómez Sí, Acosta. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, siga. Perfecto. Bueno, mi nombre es Emilio Gámez, desde acá, desde Soledad Atlántico, simpatizante del MIT, acá Atlántico. Y, profe, felicitarlo por esta capacitación del profe Pedro Giraldo Leighton y todo lo que viene haciendo el MIT a nivel nacional en esa capacitación que nos viene dando a los docentes. Pero yo como capacitador de pruebas saber que tengo más de 12 años, en entidades privadas, cuando estaba en el sector privado, porque ingresé al gobierno en el año 2015, en propiedad, gracias a Dios, y actualmente estoy capacitando en pruebas saber. Pero siempre he creído que hay una gran deuda en lo que tiene que ver con la evaluación a nivel Colombia, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es muy bonito trabajar por competencias, entender los ritmos de aprendizajes, la diversidad que hay en nuestro país, partiendo de cuando hablamos de estudiantes de la costa, de estudiantes de las costas del interior del país, estudiantes de nuestra Amazonía, estudiantes que viven en zonas rurales, estudiantes indígenas. Es una diversidad tan grande, pero vemos que tenemos una prueba que es por competencia, pero a grosso modo es estandarizada. Que muchas veces no apunta en esos aspectos de esas necesidades que tienen nuestros estudiantes en sus territorios, de esas limitaciones, hay veces intelectuales, hay veces físicas, económicas. ¿Y por qué digo que hay una gran deuda? Porque los que hemos tenido la oportunidad, y seguramente muchos de los que están acá, ir analizando lo que viene haciendo el IFES, uno no entiende cómo al estudiante lo van encasillando cada vez más en un sinnúmero de preguntas que dan menos tiempo para analizar. Entonces hay como una contradicción, porque comenzamos a ver que a nosotros nos piden, siempre nos están pidiendo más flexibilidad en la educación, en la evaluación, entender a estudiar, entender esas necesidades, pero siempre nos están calificando con unas pruebas que lo que va reduciendo es el tiempo. De hecho, el año pasado creo que la prueba salía 2 minutos por pregunta, y años mucho más atrás salía 3 minutos y algo. Entonces se viene reduciendo ese tiempo donde el estudiante muchas veces no está cómodo, y a veces un estudiante que tiene unas habilidades, pero el factor tiempo, el factor angustia, el factor miedo, juega un papel desfavorece al estudiante. Y de hecho,
muchas instituciones, de hecho acá en Barranquilla es una ciudad, sobre todo Barranquilla es una ciudad que ha venido punteando esos resultados a nivel saber en mucho tiempo. Y hay instituciones que se enfocan en preparar a los estudiantes en resolver pruebas saber, porque es algo que los limita a resolver en cierto tiempo. Si el estudiante no tiene esa habilidad para responder, muchas veces no le alcanza el tiempo. Entonces yo pienso que el sistema evaluativo colombiano y esa prueba que hacen es una prueba que se debe reestructurar, que se debe analizar mucho del Ministerio de Educación sobre esos actores, porque muchas veces no se evalúa lo que es las emociones de los estudiantes, cómo se sienten, qué sienten a gusto, cuál es el proceso que se lleva en las escuelas. Entonces, pero ese es mi aporte para hacer, y creo que estamos en deuda desde el Ministerio de Educación y sobre todo lo que hacen en educación, porque lo que se busca es dar resultado a una prueba para caracterizar a las instituciones. Entonces ese es mi aporte y gracias por escucharme. Gracias, profe Emilio, muy amable su participación. Creo que es importante, usted ha tocado un tema que yo lo toqué también al iniciar y lo dije, que era una prueba estandarizada, que desde FECODE no compartíamos este tipo de pruebas, que tiene que hacerse una reestructuración, eso es cierto, hay que contextualizar esas pruebas teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, los intereses, la identidad cultural de las regiones, las emociones, que es fundamental. Muchas gracias por el aporte. No sé si hay alguna otra participación, compañero Never, o cerramos ya la jornada, compañero Edwin. Never, No, confírmame no. si alguien. No, ya no hay, Bueno, nadie más. compañeras y compañeros, les agradezco mucho el haberme escuchado en esta noche, en esta ponencia de evaluación formativa y en la ponencia de plan de mejoramiento de pruebas externas. Estoy para servirles a ustedes en lo que tengan ustedes a bien disponer de su tiempo para poderles orientar en sus instituciones desde el MIT nacional, desde el MIT Nariño. Estamos dispuestos a asesorarlos en lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias, feliz noche. Pedro, Joanita te mandó un mensaje al grupo nuestro. Ya. Mira a ver para que cierren la sesión y quede grabada. Ah, ya. Ah, mandó Joana el... Ah, es que yo estoy de administrador, ¿no? Muchas gracias, hasta luego. Compañeros, Edwin, iba a cerrar. Gracias a todos. agradecerles a todos compañeros. por haber permanecido. Tenemos, más o menos, cerramos sesión casi con 300, llegamos a 380. Bueno, esperamos que hayan sido de su agrado, que se hayan colmado las expectativas frente a lo que nosotros queremos presentarles a ustedes y lo que ustedes esperan del curso. Decirles que todos los días mandamos una situación problema, a ustedes se les abre un espacio de 4 a 5, de 4:30 a 6:30, para que respondan, vuelve se cierra el grupo. Muy interesantes los aportes que allí nos presentan. Tenemos entonces un trabajo recordado. Mañana también tenemos un encuentro para analizar el contexto educativo desde una visión política y lo que está sucediendo en el contexto local. Los invitamos, vamos a tener 2 expertos de talla nacional, de talla internacional, que nos van a dar una excelente exposición desde la cognición de su posición ideológica de lo que sucede en Colombia. También están invitados y prepárense que el viernes vamos a hacer el segundo gran simulacro, ¿vieron? De 6:30 a 8 de la noche, para que todos puedan estar allí. Listo, entonces, desearles lo mejor, agradecerles, no sin antes pedirles que por favor nos compartan, así como la sesión de evaluación, dijimos tantos elementos valiosos, nosotros pues queremos recoger de ustedes una frase, una palabra para nuestro equipo MIT, para nuestro movimiento de Integración Democrática. Como lo decía Never, esto es lo que nos gusta hacer, formarnos. Venimos con los provisionales, ahora viene para el concurso de ascenso, vamos a hacer formación política, la idea es formar líderes sociales, sindicales también, y seguir en el estudio. Esta puede ser incluso una plataforma de compañeros para el que lo necesite, para hacer investigación, porque hay una población interesante, pueden sacar un muestreo interesante acá. Yo sé que todos estaremos disponibles y dispuestos a trabajar. Entonces,
Mil bendiciones, un mensaje allí positivo, gracias a todos, que Dios me los bendiga entonces, agradecerles por acompañarnos, agradecerle a Leighton, agradecerle al compañero Never por siempre estar pendiente y estar aquí pues, ayudando y metiendo el hombro a todo este proceso. Edwin, una cosita. Edwin, una cosita. Me manda Joanita un mensaje que dice que favor cuando cierres la grabación para que quede guardada, si no se pierde. Tengo que darle aquí en esta cámara roja, clic. Porque yo estoy como administrador. Edwin, ayúdame allí. ¿Tienes el micrófono cerrado, Edwin? No me escucho, Edwin. Listo, yo te acompaño, pero creo que yo la última vez no sé qué me pasó, como que no. Edwin, creo que tienen que darle ahí en los 3 punticos. El administrador tiene que darle clic en los 3 punticos para que le despliegue la opción de guardar. Compañeros, yo participo. Al momento de cerrar la sesión, cuando el señor vaya a cerrar, él le pide que dónde lo va a almacenar, y entonces tiene que darle una indicación del equipo donde lo va a guardar y tiene que esperar que termine el proceso porque si no se pierde la grabación. Él lo graba localmente y después lo puede subir a un drive para poderlo compartir. Buenas noches, mi nombre es Javier Peniche de acá de Secretaría Córdoba, Institución Educativa 24.